Hola a todos, bienvenidos al video de hoy. Hoy vamos a ver páginas de venta ganadoras que convierten o página de venta con BCL, página de venta PappelR o carta de venta con video, como se podría decir. Dicho eso, chicos, les voy a explicar algunas páginas en el mercado, cómo están y cómo ese tipo de páginas son los que convierten bastante. Dicho eso, vamos a la pantalla. Bueno chicos, estando en esta página, pues por ejemplo yo tengo tres páginas para mostrarle páginas o cartas de venta ganadores que son y que se venden muy bien allá dentro del mercado estadounidense o el mercado inglés en específico, ¿no? Se podría decir. Por ejemplo, en esta parte dice en la parte de la promesa, el video y el llamado a la acción. Esta otra página de venta, vamos a buscar por aquí. Tiene la parte, vamos a poner en español. Mira, tiene la parte de lo que es la promesa, el video, esta página, lo que vas a aprender, una pequeña descripción y simplemente en eso termina. No es como en la landing page o las páginas de ventas tradicionales de largo. Otra de las, pero esto tiene una ventaja muy brutal. Cuando tú sigues mirando, cuando sigues ya un buen tiempo en esta parte, pues ellos te aparece la página de el botoncito de pago, ¿no? Este es muy brutal en este caso. Por ejemplo, esta es otra página que es muy pero muy buena. Vamos a ver la diferencia que tiene. Miren chicos, a esto me refería. Mira, vamos a ver esta parte incógnita de la misma manera. Tú tienes la promesa, el video y el llamado a la acción. En este caso ya me está saliendo porque yo estaba... mm, a ver, esperemos que no me salga de esta manera. Porque yo ya estaba jugando hace un momento de cómo era tu carta de venta. Pero espero que salga. La cuestión es esta, mira chicos. Tienes la carta de venta, la promesa les decía, el video y los comentarios. Y en ningún momento me sale pues la parte de la... En este caso ya me sale en el otro lado. Mira, aquí me sale. Ya me salió para hacer la compra. Esto lo que hace es cómo es lo que funciona esto en sí, pero Melanie, no estoy entendiendo todavía mucho de lo que estás hablando, no sé qué estás haciendo. Entonces, este es un video, una carta de venta, un video, pues es como tu landing page que tú tienes todos los gatillos mentales, pues habla del dolor, los dolores del cliente, la promesa, cuál va a ser la transformación, habla sobre testimonios, entonces tiene todos los elementos que mata todas las obsesiones que sea una carta de venta tradicional. Entonces, pero es con videos, ¿no? Entonces, este tiene un video, imaginemos, de 15 o 20 minutos. En el minuto 15 dices, solo por hoy regístrate. Entonces, en ese momento es que te tiene que salir esta parte de la oferta o esta parte del botón o esta parte de la sección para que la persona, y una vez que ya esté preparado, ya está cualificado, pues comience a comprar este tipo de producto o ya está capacitado para simplemente si quiero, lo quiero, porque esta es una necesidad mía. Porque ¿qué es lo que pasa cuando tú mandas? Imagínate, tú mandas una campaña de Facebook, mandas a esta parte y aparece la parte de comprar. La persona se asusta, o todo el mundo estamos en ese entorno y yo no quiero que me vendan. Yo quiero que me ayuden, pero no quiero que me vendan. Pero una vez en esta parte del video, una vez te comienzan a hablar tus dolores, tus obsesiones, entonces pues, y luego aparece la oferta y dices, ya estás ahí, ya estás adentro, entonces lo más probable es que sí compres, ¿no? Entonces este tipo de producto vamos a hacer o este tipo de landing vamos a realizar. Yo voy a utilizar Elementor de la manera más free. Si alguien no tiene Elementor, pues en esta parte lo puede añadir Elementor, añadir y en esta parte buscar Elementor, ¿no? Elementor, instalar y activarse. Es sencillo esta parte de utilizarlo, la parte Elementor. Instalar, en este caso, instalar, activar, algo así. Instalar y activar es sencillo. Dicho eso, vamos a ver una página de venta para un producto que tiene BCL aquí en Perú, no, aquí en Latinoamérica. En el caso de mío, yo trabajo mucho con la plataforma de Hotmart. Para ello vamos a crear una nueva página, ¿no? Una nueva página y voy a trabajar específicamente con producto para un nicho black, ¿no? BCL.
BCL maestro voy a poner, y pues si alguien ya conoce este producto, pues estaría imaginando, ah, ya sé qué producto va a trabajar, ¿no? Entonces, dicho eso, chicos, vamos a hacer ese tipo de páginas como yo la estaba mencionando. Y pues en esta parte vamos a poner el título, como ya había mencionado, la parte de la promesa en sí. Y en este caso yo voy a utilizar la misma promesa del productor del productor, ¿no? En este caso es... A ver, vamos un momentito. Ya estando en esta parte, chicos, como le decía antes, hace un momentito, esto es la promesa que vamos a hacer. Pero Melanio, qué feo ese título. Tranquilo, chicos. En esta parte vamos a poner un color negro. En este caso, ahora título, vamos a ir a la parte tipografía. En este caso tú puedes trabajar con diferentes fuentes. A mí me gusta trabajar con Poppins. A ver, Poppins no está, sí está. Con Poppins y un tamaño también bien específico, ¿no? A mí me gusta trabajar con 14. En este caso, para la promesa podemos poner un 20, 24 puede ser. 24. eh, y que esté pues centrado esto, ¿no? A ver, contenido. Aquí se puede centrar. Así estaría brutal. Esto se puede hacer varias cositas. En el caso de la parte free no puedes, entre comillas, no se puede seleccionar con un color, pero hay un truquillo que lo vamos a utilizar. Por ejemplo, en este caso, como el sistema CAM, pues saciar hasta 20 minutos durante en la cama se podría poner en rojo, pero vamos a hacerlo. Vamos a poner un poquito de código. No se asusten, es sencillo. Span. Y dentro de él se va a poner pues duración o la palabra clave que ustedes quieren hacer. En este campo vas a poner style, algo así era, style, punto y coma, color, si no me equivoco, a ver, voy a poner red. Y así, por ejemplo, en este caso puse un color red para que salga en color rojo. Pero en este caso tú puedes poner, yo tengo aquí una herramientita que yo utilizo. A ver. eh, Entonces, por ejemplo, normalmente tú vas a poner un color como esta, ¿no? No vas a poner un color red como yo lo puse. Como yo no sabía el código RGB, por eso yo lo puse de esa manera. Pero bueno, en esta parte donde dice color, el color red, tú puedes poner el color que tú quieras. El color que tú quieras. A ver, salió algo mal. Ah, ya. Me faltó el simbolito. Entonces tú puedes cambiarle el color o puedes ponerlo en cualquier parte de tu promesa, pues el color cambiarlo de esa manera. Eso será un pequeño truquillo que les quería enseñar, pero bueno. Vamos a la siguiente fase para que no se haga largo el video. En esta parte agregamos como agregar aquí, agregar una estructura pantalla completa. En esta parte voy a poner donde dice más y en esta parte voy a poner un video, ¿no? En este caso, para incrustar un video también de la misma manera yo ya tengo la parte del video de este producto. Pues en esta parte vas donde dice Vimeo. Si tienes en YouTube lo puedes poner de YouTube. Si no tienes ni YouTube Wistia, pues aquí puedes poner un servidor propio, ¿no? En este caso yo tengo de esta manera. Y luego de eso, pues chicos, vamos a ir en esta parte que diga pues el sonidito. ¿Y cómo se hace eso, Melanio? Pues vienes a agregar otra estructura. Pones otra vez. Y aquí vas a buscar uno que diga pues lista, si no me equivoco. Lista de icono. Pones la lista de icono, vienes aquí, eliminas esto, vamos a editar esto de acá, y vamos a poner asegure de que su sonido esté encendido. Asegura de que su sonido esté encendido. Esto en este caso vamos a poner el iconito, quiero cambiar, a ver, ¿cómo lo cambio? Claro. Viene la parte volumen, buscamos uno que se diga volumen, insertar, a ver, insertar, y aparece el volumencito por ahí. Pero Melanie, no está tan bonito. Pero vamos a seguir editando esto, ¿no? Vamos a la parte de estilo, lo centramos esto. La parte del icono, en esta parte vamos a poner que sea un color negrillo o negrito. Más o menos tú puedes poner el color que tú quieras, pero para la persona que vayan haciendo, eso está muy bien.
El texto también lo podemos poner un color más negro. En este caso, por ejemplo, muy pegadito me parece. Entonces vamos a separar. En esta parte, chicos, ustedes lo que pueden hacer es hacer una promesa y un llamado a la acción específica en esta parte. Para ello, lo que tú puedes hacer también es crear otro campo. En este caso, vamos a crear así. Vamos a agregar un texto, y todo esto lo voy a, en esta parte va a estar eso, ¿no? Entonces, esto lo puedes decir método revolucionario o técnica reproduce el video de acá abajo. Método revolucionario para un macho alfa. Para convertirte, para, para sentirse un macho alfa. Algo así se puede, es un ejemplo en este caso. Voy a la parte de estilos de la misma manera. Voy a poner un color un poquito, eso puede ser, tranquilamente, pero vamos a cambiar la tipografía o tamaño de la fuente. En este caso lo puedo poner de esa manera, y en este caso lo puedo poner un emoji con una carita para una flechita para abajo, con una manitas para abajo, pero vamos a dejarlo de esa manera nada más. En este caso, por ejemplo, para hacer qué tan negro quiere que sea o qué tan fuerte sea el peso, en este caso lo hice, pero lo puedes trabajar de esa manera tranquilamente. Entonces ya va quedando en esta parte la carta de venta, y lo que podemos hacer aquí es ¿qué podemos poner? El botón, la política de privacidad. Vamos a hacer primero, luego lo hacemos el botón, ¿ya? Entonces, agregamos de la misma manera, para las políticas de seguridad, puedes agregar dos formas. Uno que sea pantalla completa, o si no, es la estructura completa. Otro que sea de esta manera. Por ejemplo, mira, aquí, esto puede ser tranquilamente muy buena. Entonces, aquí puedes poner pues las políticas en la misma manera. Texto. Un texto, vas a estilos. Vamos a poner estilos. A ver, estilo. De la misma manera voy a poner un color negro. Una tipografía. En este caso me gusta trabajar con una tipografía de 14. El 14 muy bien para mí. Y en este caso puede ser de solo 100. O una estructura de 300. Bueno, muy bien, de 300 estaría muy bien. Entonces, para las políticas de privacidad, de la misma manera como yo les decía antes, se puede trabajar de esa manera. Se puede poner política de privacidad. Políticas de privacidad. Esto se puede duplicar y ahí mismo se le puede poner de esa manera. O simplemente pues eliminar esto y dejarlo así. También se puede eliminar esto si tú quieres utilizar solo un bloque, y lo que vamos a hacer es deslindar todas las responsabilidades de Facebook también, ¿no? A ver, entonces lo que tú puedes hacer en este caso es duplicar este elemento, duplicar, y aquí vas a poner las contrapolíticas o deslindar las políticas de Facebook. Este sitio web no es afiliado ni ninguna entidad de Meta. Una vez que dejes Facebook, no es una responsabilidad de nuestro sitio web. Este es un disclaimer entre comillas, ¿no? Al final, estos lo que tienen que hacer es ir a estilos y seleccionan en esta parte, dices estilos, degradado, en este caso, o fondo. En fondo se puede poner, y en este caso vamos a poner un color negro, ¿no? Un color negro, pero Melanie no veo nada del texto. Entonces vienes a esta parte, selecciona donde dice el lapicito, hace estilos, y vamos a cambiar esto que sea un color blanco. Tranquilamente un color blanco funciona perfecto, ¿no? Y en esta parte de la misma manera vamos a cambiar un color, que sea el color sea un color plomo. Vas a tipo de fondo, y en este caso puedes poner, a ver, un poco más oscurito, más o menos así lo pongamos. Y otra vez vas donde dice el lapicito, estilo, y pues mandas el tipo de color que sea medio
Así puede ser tranquilamente. Entonces, de esa manera ya va quedando la página o la carta de venta. La carta de ventas de esta parte es muy básica, ¿no? Es muy básica y muy tranquila. Pero ahora vamos a ir a la parte más importante, cómo pasa en esta parte. La cosa es que en así yo les mostraba esto, es decir, la promesa, la parte del video, y esto no aparecía, directamente aparecía esta parte, y es lo que hemos hecho, esta parte. Lo que vamos a hacer es esta parte o la segunda fase, ya por ejemplo en el caso del sistema CAN, pues este es un video, a ver, este es un video que dura más o menos 14 minutos si no me equivoco, y en el minuto, este es un minuto de 14, en el minuto 11 si no me equivoco, ya comienza a hablar de la promesa o adquiere el programa o con nuestro único curso, clic aquí abajo, algo así le dice. Entonces, eso, cuando diga eso específicamente, tiene que salir esa parte del contenido, ¿no? Para ello, pues vamos a hacer esa parte muy brutal. Agregamos un nuevo elemento. En este caso voy a agregar una estructura en blanca vamos a hacer. Aquí vamos a agregar, a ver, vamos a copiar uno de aquí. A ver, copiar. Y a ver, clic derecho, pegar. Y es muy chiquero. A ver, estilo. Estilo, tipografía, 14 está bien. A peso. Con un peso de 500. Un color. A ver, el color está feo. El color negrito. En esta parte, como les decía, va a ir el botón de compra. En este caso vamos a agregar otro. Lo voy a hacer de una manera rápida para que sea un poco rápido el video. Imagen, que no sea largo. Selecciona la imagen en esta parte. Y puedes poner, por ejemplo, a ver, insertamos medio. Pero aquí tenemos que agregar un botón. Melanio, has metido todo, pero no has hecho nada. En este caso vamos a poner disponible inmediato. Disponible inmediato. Pero nosotros queremos agregar un botón de la misma manera. Ponemos aquí agregar y pues el botón. El botón, a ver, texto. Quiero adquirir ahora. Adquirir ahora. Entonces esto lo podemos centrarlo. Esto podemos cambiar de color o estilo. En este caso me dice color, a ver, color de texto o color del botón decir. Entonces puedes poner el color que tú quieras. En este caso vamos a poner un color, puede ser así, un poquito más, es muy rojo, un naranjado. Ya, dejemos ahí. Dejemos con este color para no estar metiéndole un poco más, más de tiempo. Entonces, en esta parte tú puedes poner los estilos, chicos. Se le puede poner los anchos, los bordes. Por ejemplo, en este caso, si tú quieres poner mandar de 10. No, pero no se mostró muy bien. A ver, de 40. Si lo pongo de 40. A ver. No está mostrándose. Borde del radio. 40. Relleno 10. Y tranquilamente será así, ¿no? Este se parece un botoncito y tranquilamente lo podemos dejar de esa manera. Pero esto lo vamos a pintar de un color, a ver, un colorcillo para mostrar, para que se vea más o menos vistoso, ¿no? En este caso podemos trabajar, voy a poner ese color para ver todo. Entonces quiero adquirir ahora esta parte, chicos, lo quiero poner a esta parte, quiero adquirir ahora. A ver, puedo jalar, ¿qué pasó? Ya está. Y esta sección lo que podemos hacer es eliminarlo. Esta parte disponible inmediato también lo puedo poner en esa parte. Simplemente escalarlo para que al final, chicos, esto va a ser una sección que se va a ocultar como ya la estaba mencionando con anterioridad. Entonces, disponible inmediato, ustedes pueden poner las frases que están en
en este campo, mira. Puede poner un cover en esta parte. En este caso, en este sistema acá en específico, yo no recomendaría poner un cover porque puede ir en contra de las políticas. A veces Facebook se viene pues chequeando tus páginas por URLs y la encuentra pues uno que sea no permitido a sus políticas y puede ser que te banee. Pero puedes utilizarlo o puedes hacerlo así, ¿no? Esta parte, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a traducir en español. Garantía de evolución durante 30 días. Pues, mire, este mismo vamos a duplicar. En este caso voy a ver si sale bacán. Va acá. Lo que hacemos es ahora andar abajito. Un poco más abajo, creo. O la parte de arriba puede ser, ¿no? Ahí. Puede ser de esa manera y esto podemos poner la parte abajo. Y podemos poner varias cosas que sean muy interesantes, ¿no? Ordenar ahora. Y mira esta parte, mira. Asegúrese. Y mira, esta parte así se puede hacer. Copiar. Y esto ustedes ya lo modifican o ya lo meten. Más cositas que se pueden venir a la mente, ¿no? Entonces apúrese de las próximas. Asegúrese de las próximas 5 en tu país tengo un regalo gratis y ahí puedes poner un cover, una imagen, etcétera. Entonces, pues chicos, este sería de la manera. Hasta aquí está bien, todo perfecto, pero Melanie no has hecho nada. Solo has editado o has hecho la parte de la parte de la sección nomás. Entonces, chicos, aquí viene la parte más importante. Vamos a cerrar todo esto. Y lo que vamos a hacer, tomen mucha atención en esta parte porque acá viene la parte más interesante. En esta parte, chicos, donde dice editar sección, en este caso la sección viene todo este color, pues justamente por eso lo seleccioné. A ver, esto tiene que estar en la parte de arriba. No sé qué hacía acá abajo. Sí, está bien. Entonces, les decía, seleccionas toda la sección en sí y te vas donde dice avanzado. Avanzado y donde dice efectos de movimiento. Donde dice efectos de movimiento, chicos, se tiene que poner yo en este caso para hacer la prueba, un fa de int. Y en este caso puede ser lento. Y aquí dice retardo de animación de milisegundos, EMS. Entonces, vamos a poner minutos a milisegundos. Entonces dice, un minuto representa a 60.000 milisegundos. En este caso, yo voy a poner, pues, a ver qué podemos poner. Podemos poner 10, a ver. 10.000 milisegundos, más o menos, ¿cuántos? En este caso, mientras que se vaya cargando, yo lo voy a explicar. Actualizar y vamos a visualizar. A ver, y chicos, aquí desapareció y va a aparecer en el minuto que yo le dije. ¿Esto cuál es el objetivo, chicos? Como al inicio yo le estaba diciendo, el sistema CAN tiene una duración pues de 15 minutos, de 16 minutos si no me equivoco, pero en el minuto 11 es cuando tiene que salirme esta parte del botón. Entonces, lo único que tú tienes que hacer es minutos. ¿Cuántos minutos? ¿En qué minuto quiero que salga? En el minuto 11. En el minuto 11 es 660.000 milisegundos. Entonces lo que tú tienes que venir aquí es ponerlo de esta manera. Entonces cuando tú pones de esa manera, pues automáticamente aquí desaparece esa parte del elemento y no hay nada hasta que llegue específicamente transcurre. Cuando alguien transcurre en esta página hasta los 11 minutos en específico, va a salir ese elemento o esa parte del elemento. Pero Melanio, este es para la parte didáctica, pero Melanio, mira, aparece una cosa en blanco, pues a mí no me gusta. Pues para eso, chicos, esta parte yo le hice simplemente para que lo entiendan o cómo es lo que va a funcionar la parte de milisegundos.
Pues como yo le decía, pues aparece un blanco y pues es molestoso una sección en blanco y que no aparezca nada. Entonces vamos a hacer una cosa muy muy brutal todavía. Esto, chicos, les va a funcionar si alguien tiene ya Canva Pro, pues Canva Pro no, Elementor Pro, pues lo va a funcionar tranquilamente. Pues si alguien no tiene Elementor Pro, no le va a funcionar, pero yo les traigo pues una herramienta o un complemento para que lo funcione con un script que yo voy a estar utilizando. Si tienen Elementor Pro, tranquilamente lo pueden hacer, pero en este caso vamos a hacer, a ver, Elementor, instalar ahora el addon, Essential Addon for Elementor. Entonces, el addon es un complemento de Elementor que nos permite algunas funcionalidades de Elementor Pro. Entonces, como les decía, instalar y activar en este caso. Activas y en esta parte, chicos, a ver, básico, poner así. Esta parte de lo que me interesa, Elementor, son las extensiones. Hay una parte, a ver, me confundí creo de plugin. Ahí está bien. La elementos, lo que me interesa, pues chicos, es esta parte. A ver, ¿dónde estás? Navegación. ¿Este es otro? Me confundí creo de un complemento. A ver, si no funciona es otro Elementor, ¿no? Es un addon de Elementor también, pero yo creo que está aquí. Ya, vamos a la práctica. Entonces, chicos, esto les estaba explicando. Funcionaba de esta manera, pero vamos a eliminar toda esta vaina. Normal, ninguno. Y aquí vamos a poner una donde dice avanzado mismo. A ver, esto vamos a quitar. Normal, efecto. Y donde dice, ahora vamos a ir donde dice avanzado. Donde dice avanzado, etiquetas dinámicas. A ver, justo esto es por esto lo había instalado el addons. Entonces, etiquetas dinámicas, pues no me permite en la parte free, no me permite utilizar ese elemento. Entonces, lo que yo quiero es utilizar esa parte del elemento para poder yo trabajar con. Si no, pues no va a funcionar. A ver, vamos a esperar y volvemos. Acaba de cargarse, chicos. A ver, vamos a ir si nos salió. O instalamos un plugin File. Un plugin que no es de nosotros. Aunque no deberíamos instalar. Si nos confundimos, efectivamente. He instalado otro plugins. Pero tranquilos, vamos a corregir ahorita. Esto pasa cuando grabas videos en vivo, ¿no? Vamos a ir donde dice plugin. A ver, ¿dónde se metió? Donde dice plugins. Voy a desinstalar este que acabamos de desactivar, desinstalar el esencial, ¿no? Por supuesto. Entonces vamos a poner así y vamos a buscar un plugin, a ver, el plugin correcto en este caso. Y donde estás, plugin, añadir nuevo. Creo que era algo así, Elementor Addons Master. A ver, ¿esto qué es? Master Addons. A ver, creo que es esta herramienta. Master Addons .for Elementor. Esto me permite pues hacer ese tipo y que lo que estaba comentando para poner la clase. A ver, mientras que se vaya instalando, vamos a hacer algo brutal. No sé si se llegó a instalar. Activar. En este caso es justamente esto, ¿no? Donde dice saltar, voy a poner saltar en este caso. Y vamos a ir donde dice extensiones. Aquí es, extensiones. Chicos, esta es la cuestión que nosotros queremos decir. Este plugin tiene varias funcionalidades muy interesantes, pero a nosotros nos utiliza All Dynamic Tags o Display Continuous, pero en específico nos interesa esto. Ustedes pueden apagar algunos que no estén utilizando, pues dependiendo, esas son funcionalidades extras que trae este plugin, pero en específico nos interesa esta parte.
esta parte siempre tiene que estar prendido. ¿Qué nos permite hacer esto? Vamos a volver a cargar. Y voy a poner uno que diga... Ay, que se cargue, se cargue. Pausemos el video un ratico. Chicos, acaba de cargarse. En esta parte vamos a ir lo que antes estaban buscando, la parte de sección en sí. A ver, la parte de la sección. Y vamos a ir avanzados. Y en esta parte, pues, mira, en antes nos salía que teníamos que poner la parte Pro o la versión Pro necesitábamos. Pero en esta parte ya comienza a salir varias cositas interesantes. Y lo que vamos a poner aquí es la palabra delay. O ustedes, yo recomiendo que pueden poner... delay vamos a poner para que se retraso. Delay, esa palabrita clave, recuérdense, anótenlo por cualquier lado. Y lo que vamos a hacer es, chicos, en esta parte último, agregar. Este es sumamente importante y con mucha atención hagan. Busquen uno que diga HTML, pones en esta parte HTML y vas a pegar un código que yo lo voy a dejar debajo de este video o un enlace específicamente para que tú le copies y lo pegues. Y en esta parte, chicos, yo le había puesto delay. Mira, esta parte pongan mucha atención. Mucha atención. ¿Se recuerdan que en esta parte, en esta sección, yo le puse... Mira, vamos, repitamos esta parte. A ver, ¿qué pasó? Lo eliminé, creo. Ah, ¿qué pasó? Editorial. A ver. Vamos a... no sé qué pasó. Se perdió el elemento. Pero bueno, voy a volver a cargar y volver hasta esa parte. Y wow, muy rico. Ya lo recuperé esta parte de la sección. En esta parte vamos a hacer una cosa interesante. Les decía, agarra la sección, vas a la parte avanzado, vas donde dice clase elemento. En este caso vamos a cambiarlo retardo. ¿Cómo puedo poner? Retardar. Mira, esto voy a poner con ese nombre. Recuérdense este nombre, como les dije, la clase ID. Y donde vamos a agregar un HTML, una sección. Y que diga, pues, HTML. Traemos esa sección para este lado. Y pues ahí vamos a pegar uno que diga, pues esto, ¿no? Copy. Y ahora, este script, chicos, yo les voy a dejar debajo de este video. Debajo del video o un enlace específicamente para que ustedes lo vayan a visitar. Pero ese URL, o sea, mira, esta parte retardar, chicos, voy a copiar y voy a irme donde dice, o la clase con cualquier nombre que ustedes guarden, van a ir a esta parte donde dice editar HTML, donde ya habíamos agregado, y donde dice delay, pues van a reemplazar por ese nombre que ustedes han puesto. Y hay una cosa más interesante, acá dice 66.000. En este caso, ustedes tienen que poner en cuántos minutos. Si mi video dura 10 minutos o quiero que en el minuto 10 salga esa determinada acción, pues puedo poner en ese campo 600.000. Si mi minuto tiene 11 o 11, 12 o 9 o en 5 quiero que salga, pues aquí tú tendrías que poner en milisegundos y también puedes jugar minuto y medio. Entonces esta cosa ya depende de ustedes, pero ahí va la idea, ¿no? En 11 minutos, en este caso como en antes, voy a poner en el minuto, es sencillito, mira, a ver, en el minuto 10, a ver, 10.000 milisegundos. Entonces en este caso, por el caso del ejemplo, lo voy a poner en 10.000 milisegundos para ver la muestra. Si ustedes se dieron cuenta, chicos, desaparece automáticamente esto. Yo puse el retardar, pum, desapareció. Antes por eso se había desaparecido. Y cuando llega al minuto, al milisegundo 10.000, pues me comienza a aparecer. Vamos a ver en tiempo real eso. En tiempo real. A ver. Mira, en antes se recuerdan que en esta parte salía un espacio en blanco. Y ahora no sale el espacio en blanco, sino que espera ese específico momento y recién me muestra pues el elemento que yo quería que me mostrara, ¿no? Entonces esto se va convirtiendo en una cosa más brutal, en una cosa más bonita.
Pero Melanie, hasta ahí está muy bien, pero necesito más cositas interesantes. En este caso, solo lo único que tienes que hacer, chicos, por ejemplo, en el caso mío, en el minuto 11 pues voy a poner ese tiempo, ¿no? En este caso vuelvo, pongo aquí y simplemente actualizo y va a desaparecer automáticamente de acá, ¿no? Entonces, la persona que viene a esta parte, chicos, viene y lee la promesa, lee método evolucionario que convierte en un macho alfa, no sé qué. Asegúrate que el sonido no encuentra nada más, no encuentra nada más que otra distracción. Y lo único que va a hacer es hacer clic o reproducir porque no encuentro nada. Entonces, pues, entre comillas, nada distractorio, entre comillas. Porque en sí el video es la carta de venta que nosotros queremos. Entonces, cuando ya la persona está cualificada, aparece el botoncito que te había mencionado. Pues hasta esta parte del video está muy brutal, pero vamos a hacer todavía aún más brutal esta parte del contenido. Pero Melanie, hay ciertas cosas que he visto en otras páginas, por ejemplo, que aparece el comentario de Facebook, aparece más cositas interesantes. Para ello vamos a hacer en esta parte va a ser una parte complementaria de cómo hacer comentarios de Facebook sin utilizar ningún plugin o cómo hacer una prueba social más, eh, una prueba social literal, chicos. En este caso, lo que podemos hacer para aprovechar algo, no hay nada. Bueno, vamos a hacer el texto, traemos el texto. Ah, no. A ver, más o menos cómo funciona la estructura de Facebook. En esta parte, si ustedes se dieron cuenta, algún plugin que utiliza mucho. Mira, si vamos a buscar plugin. Comentario de Facebook. Comentarios de Facebook. Comentario de Facebook, vamos a poner imágenes. A ver, los comentarios de Facebook más o menos funcionan de esta manera, mire. Este es un plugin que se está utilizando, el icono, y así, el comentario es así, el icono, el texto y cuánto minuto, cuánto tiempo, listo. Esto es lo que vamos a tratar de mostrar en nuestra, a ver, no sé si se mostró, espero que sí que se haya mostrado, pero vamos a la práctica y lo van a entender un poco mejor. A ver, en esta parte lo que vamos a hacer es, como le decía, es en este caso es la sección o la estructura va a ser un elemento en blanco, sino un elemento en uno solo, sino en dos bloques, más o menos de manera. Entonces, en esta parte lo que vas a hacer es achicar esta parte, así más o menos puede ser en 30. Vamos a adaptar más adelante, pones imágenes, agregar decir masito y pones imagen. En esta parte, a ver, qué imagen hace que queda. Una imagen normal, chicos. A ver. Agregar imagen. Si viera imagen. Pero bueno. Aquí vamos a poner. ¿Qué pasó? Vamos a poner un texto. Tomen mucha atención o mucho ojito en este caso para ver cómo es este campo, ¿no? Vamos a poner negro igual de la misma manera. A mí me gusta poner en una tipografía de 14. En este caso, para el comentario de Facebook en específico, a mí me gusta trabajar, a ver, a mí me gusta trabajar con Arial. Arial es una muy buena herramienta. Arial, ¿y por qué? Es un tipo de letra que también Facebook lo trabaja mucho y por eso me gusta trabajar con este tipo de letra. Entonces vamos a agregar una imagen. En este caso ya tengo varias imágenes y voy a poner, mira en cuántos píxeles yo tengo, 57 por 57. El tamaño en sí, lo que estoy trabajando, lo pueden poner en Canva y tranquilamente a 57 por 57 pueden trabajar. Entonces ya tengo un tipo de imagen y yo ya lo he subido, ya lo tengo. Entonces voy a utilizar algo para no hacerlo larga. Texto basura, como se dice. A ver, vamos a copiar hasta por aquí. Tranquilamente, volvamos aquí. Y en esta parte primerito, vamos a poner el nombre, ¿no? A ver. Diego. A ver. Diego Riquelme. Diego Riquelme. Entonces, esto lo voy a duplicar.
duplicar y aquí lo puedes hacer. Aquí hay dos formas de también trabajarlo. Les decía que en esta parte hay dos formas de trabajarlo, pero no me salió. A ver, no sé qué pasó aquí. Borrar. Hay dos formas de hacerlo, pero vamos a hacer la manera más fácil y si me sale, bacanaza. Vamos, está bien. Vamos a poner Lorenz. En este caso vamos a bajar el estilo. No, está bien el color, sino solo el peso. Puede ser 300 tranquilamente. Entonces, pero vas a decirme el año no se parece nada en un comentario de Facebook. En este caso, vamos a duplicar uno más. Y vamos a agregar uno que diga, pues, los comentarios de Facebook, ¿no? En este caso en específico, lo que vamos a hacer es los comentarios de Facebook, ¿no? A ver. Más o menos así. Más o menos la estructura quedaría así, pero está pésimo todavía, ¿no? Entonces vamos a cambiar el color de... a ver. El color de esto, más o menos de Facebook, es un color azulillo. Yo tengo, creo, en la mano. ¿Qué pasó? A ver. Póngame un azulillo. No sé qué pasó. Puede ser que tú trabajes de esa manera. No sé qué pasó. Porque no se copió. Pero puede ser el color de esa manera. A ver un momentito. Yo trabajo con ese color en específico. Es el color de Facebook. En este caso el color de texto me estaría tranquilamente en los comentarios de Facebook. Podemos trabajar tranquilamente con este. A ver. Un poquito más bajo y responder los comentarios, pues se puede trabajar con este color. Simplemente si el código no estás o no sabes con qué código trabajar, pausas el video y dices, Melanio trabajó con ese color y yo también quiero trabajarlo con ese color. O quizás les deje debajo de este video, pero tranquilamente lo pueden trabajar de esa manera, chicos. Entonces va quedando de esa manera, pero siempre hay uno que está mal, ¿no? Mira, eso se ve muy, muy feo esa vaina. Muy feo, muy... No parece un comentario de Facebook. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es una cosa muy brutal. En este caso, voy a subir un poquito más para arriba un padding o algo así. Vamos a buscar. Estando ahí, chicos, que les decía, vamos a buscar algo de padding o algo relacionado, algún relleno, algo así. A ver, normalmente está ahí. Puede funcionar esto tranquilamente, sí. Entonces lo que puedes hacer es esto, mira, deseleccionas, desenlaza, decir, y puedes poner un valor menor, menos 2. En píxeles no lo recomiendo, lo trabajen por porcentaje mejor. A ver, veamos. A ver. Se ve muy buena, pero yo lo voy a trabajar de esta manera, con menos 1. Pero este comentario de Melanio está muy lejos. Entonces, ¿cómo lo haces? De la misma manera, chicos. Si tiene algo no cuadra, pues vamos avanzados. Como ya les dije, vienen acá, deseleccionan todo, pones porcentaje y puedes poner tranquilamente. Funciona perfecto. En ciertos casos sale esto, no sé por qué, pero si quieres editar algo, pues vienes aquí y editas en esta parte, ¿no? Vamos a poner a ver doble. Y así va saliendo los comentarios de Facebook. Esto lo vamos a duplicar, chicos. Duplicamos para no estar trabajando mucho. En este caso, antes de duplicar, vamos a hacer algo brutal. Algo que sea chiquito esto que no moleste. Puede ser tranquilamente con eso. Y vamos a duplicarlo para modo de prueba. Cómo es lo que está saliendo en el caso de dispositivos móviles. Me imagino que está saliendo terriblemente loco. Ya, suficiente con eso. Mira, chicos, solo vamos a hacer en esta parte. Y vamos a hacer una cosa más brutal. Venimos aquí a la parte de sección. Hay cierta parte de los comentarios, chicos. No sé si dieron cuenta aquí. A ver. El comentario de Facebook. Comentarios de Facebook. Adelante estaban buscando. Los comentarios de Facebook pues salen uno contra otro. Pero cuando alguien responde salen un costadito, ¿verdad? Más o menos como...
esta parte del ejemplo que está bien. No se ve, pero la cuestión así, mire. Este es el comentario que acabamos de hacer. Esto tiene que salir en parte del costado, ¿ves? Estos son plugins que están utilizando las personas. A ver, otro. Pero la idea es esa, ¿no? La idea es que cuando alguien responda, pues sale en su costado. Esa parte es lo que vamos a hacer en esta parte. Vamos a ir a la parte de la sección. Mucha atención, la parte de sección. Vamos a la parte avanzada. Y vamos a buscar, a ver, vamos a jugar un ratito. Pues yo le estaba comentando que vamos a jugar un ratito aquí. Entonces vamos a ir donde dice relleno. Y como les decía, esto quiero que aparezca un poquito al costado. Entonces, a mí me gusta trabajar en píxeles. Si ustedes pueden trabajarlo en parte de píxeles, a mí me gusta trabajar en parte de porcentaje. Es decir, entonces en esta parte le voy a poner 10. Lo malogramos todo. Entonces deseleccionamos o desenlazamos y solo a la izquierda, solo yo lo quiero el relleno que sea de 10. Mira, 10 es mucho. En 2 puede ser. A ver. En píxeles es muy poquito que tienes que agregar. Puede ser en 2 tranquilamente o en 3 tranquilamente se puede trabajar. Y ya eso ya va apareciendo como un comentario muy bonito. Ya se va viendo la forma brutal o elemental de esto. Pero hay una cosa que en este caso solo sería cambiar pues el contenido, ¿no? O las imágenes, el nombre, ¿cómo se llama? El comentario, el tiempo también sería cuestión de cambiarlo. Pero antes de ello, antes de seguir cambiando, quiero ver cómo se está viendo en la parte del teléfono. Porque aquí es lo que la mayoría pues fracasa. Melanie acaba de hacer y me comienza a salir así, mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Qué asco. Pero bueno, en esta parte vamos a hacer una cosa muy brutal y muy elemental. Mira, mucha atención a esta parte, donde dice editar columna de la imagen. Pues donde dice ancho de la columna, tú vas a poner 20. Bueno, en este caso yo le estoy poniendo 20, para que me salga así. Ancho de la columna, que me salga un 80. Y esto comienza a salir más brutal porque ya se va formando como un comentario de Facebook en sí, ¿no? En este caso de la misma manera, 20, 80. Pero Melanie, esta parte no me gusta o esta parte es muy abajo está, entonces vamos a eliminar los demás. A ver, vamos a eliminar, entonces vamos a quedar con estos 3 comentarios para poder jugar un poco las cosas. Vas a decir, Melanio, no me gusta esta parte del comentario que quede así, pues quiero que sea un poco más arriba. Pues eso ya lo habíamos jugado con anterioridad. Habíamos ido en avanzados y habíamos puesto -1. A ver. Estaba así, chicos. A ver. 0 voy a poner acá. Aquí también 0. Aquí también 0. Aquí es lo que tengo que jugar. Si quiero que sea más pegadito, pues lo pongo ahí. Si quiero que sea un poco más extenso, pues eso pueden jugar ustedes tranquilamente. Entonces en todo lo tendría que poner -5, ¿no? En este caso, como lo puse control Z, pues se volvió al estadio anterior, como estaba antes, ¿no? A ver, pongamos 80. Y en esta parte ya les había comentado, vas avanzado. Y vamos a deseleccionar en este caso. Habíamos puesto -5, pero si no me equivoco. Entonces esto también se puede estar jugando de esa manera. Vamos a deseleccionar. Vamos a poner -2. Pues, tranquilamente puede funcionar. En ciertos casos, como le decía, esto es necesario. En ciertos casos no es necesario. Pero depende pues cómo ustedes van a trabajar, de ustedes, de cómo lo van a hacer, ¿no? Ya hecho esto, volvemos a la parte de escritorio. Y lo único que vamos a hacer es lo puedes duplicar tranquilamente. Duplicas, te lo pones la parte de abajo. Vamos a esperar. Entonces, solo en este caso solo sería cuestión de cambiar pues los iconos en sí. Cambiar los iconos, en este caso por ejemplo tengo varias de mujeres. Entonces pues así vas cambiando, vas duplicando y la cantidad de comentarios. Y hay una cosa muy elemental y muy brutal que me acabo de olvidar en esta parte de arriba. Es
lo que dice 10 comentarios o 15 comentarios. Pues nunca es tarde para hacerlo. Vamos a hacer de esta manera. Agregar una sección. Y en este caso lo que voy a hacer es simplemente copiar esto, mira. Cualquier elemento agarro, cualquier elemento no, el título del Diego Riquelme lo que dice, y voy a traer aquí y lo voy a pegar. En esta parte lo que quiero hacer es esto, lo voy a llevar para la parte de arriba, aparte de aquí, a ver, ¿está bien ahí? Tranquilamente se puede hacer. A ver, y aquí voy a poner 10 comentarios. 10 comentarios o los comentarios que ustedes quieran, ¿no? Voy a agregar otra sección y luego lo vamos a jalar. A ver, agregamos aquí y vamos a decir uno que diga, no sé si separador o espaciador. Separador, a ver, separador. Ups, eso no se jaló. Sí, separador. Vamos a estilos, vamos a hacerlo un poquito. Pues, el color estaría bien. Yo creo que sí. Yo creo que sí, ese color estaría bien. Esto vamos a jalar un poquito para abajo. A ver. Pero si ustedes se dan cuenta, mira, vamos a poner aquí. Si ustedes se dan cuenta, pues esto me sale muy, muy abajo. O sea que yo quiero que esto sea en la parte un poquito más arriba, ¿no? Entonces, como ya esto ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿cómo se hace? Pones ahí, pones avanzado, pones y deseleccionas esta cosa. Y en este caso, en el caso mío, yo trabajo mucho en porcentajes, ¿no? A ver, para arriba, no para abajo. Menos, menos, puede ser. O así, menos 2 está bien. A ver, menos 2. Tranquilamente estaría bien. A ver, vamos a ver cómo nos va quedando. Entonces ya nos va quedando más o menos brutal. A ver. Los comentarios van bien. Pero hay un power tricks que les quiero mostrar. Pero quiero que tenga mucha atención. En esta parte, por ejemplo, aquí sea Alex Díaz. Cuando alguien responde, por ejemplo, a Diego Riquelme, pues dices así, ¿no? Mira, a ver, vamos a texto, vamos a editar acá, a ver, ¿qué es? Aquí. Vamos a texto y dices, uff, fenomenal, uff, o alguien, gracias Diego, en este caso. Qué buena opinión, buena opinión, Diego Riquelme. Qué buena opinión Diego Riquelme. Pero Diego Riquelme, chicos, cuando alguien responde de esa manera, pues lo que tiene que hacer es salir de colorcito azul, ¿no? En este caso, o como un vínculo en sí, ¿no? Porque está respondiendo a cierta persona. Entonces vamos a, en este caso también, de la misma manera que hice antes, vamos a poner un spam. En este caso, donde dice hasta Diego Riquelme. Vamos a poner así, mira. Spam, style, dos puntos, no, dos, a ver, comilla, y aquí vamos a poner el color específico. A ver, ¿cómo era esto? Acabo de ponerlo el color, pero no me salió. Vamos a revisar. Ya. Style, color, en este caso, color, dos puntos. Y debería salir ahora sí, ¿no? No salió el color, vamos a revisar. Ya. En este caso tendría que salir Diego Riquelme, ¿verdad? Diego Riquelme. Y vamos a pegar esta parte. Más o menos así saldría, chicos. No sé si se nota. Este es un script que acabo. Pueden pausar el video y pues copiárselo. O en el anterior ya lo había mostrado en esta parte. Este es el mismo color, sino es el mismo color que esto, pero sin el peso, sin la negrita. Entonces, pues qué buena opinión dio Riquelme, pues estar respondiendo a él. Entonces, cuando yo vengo, mira, voy a copiar esta parte. Copiar.
Entonces aquí en Diego Riquelme tiene que responder a Alex Díaz, ¿no? Entonces vamos a poner en esta parte, a ver, en la primera parte, ¿no? Pego el código que yo he puesto y pongo aquí Alex Díaz. Alex Díaz. A ver, Alex Díaz tengo que igualito lo tengo que poner, ¿no? Alex Díaz, así con falla y todo. Entonces, esto se va poniendo más brutal, como les decía, porque ya tienen, pues, este es un power tricks que le estoy dando, cómo se debe hacer o cómo responder inmediatamente, y esto se parece un comentario más brutal. Entonces, para que sea un comentario más loco, pues ustedes pueden poner algunos emojis al final de cada comentario. Esa es cuestión de idea de cada uno de ustedes. A lo que quiero ir es a la parte de celular. El celular se ve muy bien, pero esto se ve muy feo, por ejemplo. Entonces pones editar, estilo. En este caso tienes que bajar, ¿no? Tienes que poner un tamaño que, mira, estaría bien eso, pero se ve muy pegadito. Entonces vamos a buscar aquí espaciado de texto. No, espaciado de texto no, espaciado de palabra, espaciado de línea. En este paso me gusta poner el 0. Mira, lo puedes trabajar de esa manera. Todo es editable en esta parte. En esta parte, por ejemplo, es muy grande. Pones el estilo, pones el texto en este caso, tipografía, y de la misma manera, por ejemplo, puedes poner acá un 300, puedes poner aquí 14, a ver, vamos a poner 14 tranquilamente, funciona muy bien. El garantía, por ejemplo, esto lo puedes poner en otro color o un poquito más chiquito. Puedes poner 13. 13 no me está gustando. Y puedes poner el espaciador, como les dije, mira, el espaciador es muy pequeñito y no me está gustando para nada. Entonces esto ya es cuestión que ustedes vayan jugando, y la estructura prácticamente ya está hecho. De la misma manera pones estilo. La tipografía, en este caso vamos a poner un 12, porque un 12, y el color también es muy fuerte. Yo creo que el color del texto en esta parte es muy fuerte. A ver, estilo, aquí color de texto, puedes poner tranquilamente de esa manera. Esto, por ejemplo, puede ser más chiquito todavía, más. A ver, no te logres. Ahí. Y vamos a hacer en este caso el estilo. Oh, puede poner aquí, no. Si lo pongo un P, no pasa nada. Un estilo, una tipografía, en este caso puedes ponerlo tranquilamente 10. Y así se va viendo en el celular. Ya se le puede poner un fondo, pero Melanio, quiero poner un color a esto. Puedes poner también, chicos, mira, pones aquí un color negrillo, vamos a trabajar aquí. Y voy a poner un color negro. A ver, un color negro. Pero Melanio, no veo nada de texto. Tranquilos, chicos. Pones la parte de texto, editas la tipografía, el color de texto, es decir, el color de texto, y pones pues blanco. Más o menos así, así se va mostrando un poco mejor esto. Y pues ya puedes estar visualizando del lado del celular. Esta es una estructura sencillo. Para hacerlo de manera más rápida, pues ustedes se pueden tomar un poquito más de tiempo y ponerle colores, estilos, tipo de fuente. Y la idea, pues, en fin, al final de cuentas sigue siendo lo mismo. Entonces, chicos, esta parte del video, pues, está muy brutal. Pero voy a hacerles una introducción más, un tips más o un power tricks más en este caso. Pero Melanio, tú me has dicho al inicio del video, bueno, casi al inicio cuando terminamos esto, decías, la promesa, el video y solo esto, no quiero que me aparezca en esto, o esto quiero que me aparezca en un determinado minuto. ¿Eso se puede hacer? Sí, chicos. Este comentario quiero que te salga específicamente cuando sale el botón específico, en el minuto 11 en específico. Entonces, lo mismo que antes habíamos hecho, chicos, ¿se recuerdan esta parte? En la sección avanzado y retardar la había puesto. Voy a poner la parte copiar. Y esta parte ya habíamos pues configurado en la parte delay o la parte de retardar y en un determinado específico. Si yo quiero aplicar a varias secciones, en este caso, lo que tú puedes hacer
es solamente poner encima de él, vamos a poner este Diego Riquelme, a ver, en este caso, este patita vamos a eliminarlo, vamos a poner Diana Robles. Diana Robles, miren chicos, esto vamos a hacer tan brutal todavía. Vamos a poner una chica con unas mamas. Diana Robles. Yo quiero que Diana Robles también me desaparezca. Entonces lo único que tengo que hacer es aquí, es ir a la sección, ir a estilos, no, ir a avanzado, es decir, y a la clase de estilo retardar. Es el mismo nombre, este retardar es el mismo nombre que yo le puse aquí. Entonces, cuando todas las secciones que tienen retardar, pues me van a salir con este código que yo lo había mandado. Entonces, si yo quiero que todos los comentarios no me aparezcan absolutamente nada hasta el minuto 11, a todas las secciones yo le tendría que poner retardar la class ID, vas avanzado, otra vez, class ID, pues pones retardar o el nombre que tú hayas puesto, ¿no? Entonces, en este caso vamos a probar con Diana Robles. Y pues ya le he puesto retardar, pero los demás comentarios no. Lo que voy a hacer es actualizar. Y entonces en esta parte, Diana Robles no debería aparecer. Todos los comentarios. A ver, espérate, no me falles. Diana Robles no debería aparecerme. ¿O dónde le cuesta? A ver. Retardar. A ver. No me falles. Actualizar. Y vamos a ir por parte. Y no sé qué está pasando. Que no salió. Pero yo creo que es el caché. Pero bueno chicos, esa es la forma de que ustedes van trabajando hasta esa parte. Pues es simplemente, como les digo, es probablemente el caché que no está cargando, he hecho o le he puesto mal el nombre. No, lo más probable es por caché. Entonces lo único que tienen que hacer es actualizarlo y que esto pues ya debe estar funcionando. Pues, ahora, la última la vencida, dicen. Pues parece que se ha demorado, acaba de desaparecer de acá. Si algo no les funciona y hay varios tips que les he dado y bueno, buen contenido hasta este momento que les acabo de compartir, es pues poner a la parte última esto chicos. Hay algo que no les funciona, pues pongan en la parte última. Y esto en específico chicos, se carga por defecto en la parte del header, en la parte cabecera. Recuerden que una página web o una landing page o una carta de venta tiene tres secciones muy importantes. La parte header es esta parte, entre comillas, mira. Esta parte, más o menos algo así funciona. La parte header, la parte del contenido y la parte footer. Así funciona literalmente. Pero cuando nosotros mandamos códigos como esto, se cargan directamente en la parte header. Entonces lo que nosotros queremos chicos, en este caso, por ejemplo, que no se cargue cuando va a nuestra página, sino que demore un poco, no importa que se demore un poco porque al final de cuentas esa acción vamos a utilizar más adelante. Entonces, dicho eso, pues aquí chicos, etiqueta HTML, ustedes pónganle, es una recomendación muy personal que lo pongan en la parte footer, en la parte de abajo. Entonces eso no interfiere en la carga o la carga rápida de tu landing page. Entonces pues ahí así va a funcionar. Hasta esta parte está muy brutal. Ya sé, ya hay muchas cositas interesantes. Pero hay dos cosas más que quiero mostrar y que este contenido que estén hasta este minuto que valga la pena por algo, ¿no? Entonces, en esta parte, chicos, vamos a hacer otro campito muy brutal que aparezca en esta parte qué personas o de qué país lo están viendo, de qué determinado país o una prueba social, un gatillo mental, un FOMO, algo así, ¿no? Entonces vamos a agregar un elemento más hasta esta parte que sea, yo quiero que este video sea muy completo, ¿no? O lo más completo posible. HTML, voy a poner esta parte. En esta parte, chicos, voy a pegar un código. A ver, un código que me aparezca de esta manera. Pero aquí vamos a checar un poquito. Este es un código, pues con 14 estaría bien. 14. Vamos a poner un color de fondo para mostrarnos, ¿no? A ver.
Está muy bien, muy brutal. Hasta ahí está bacán. A ver, podemos poner 10, puede ser. 10, 20. Tranquilamente se puede funcionar así, ¿no? Lo único que acabo de editarle es esto, ¿no? Más o menos va a funcionar así. Pues, vamos a... Esto, chicos, les voy a dejar este URL o este fichero o este código. Les voy a dejar en esta herramienta. Lo único que van a hacer es copiar y pegar. Bueno, entonces vamos a poner de qué país están viendo. ¿De qué país? Ay, caramba, ¿de qué país ven? Ay, carajo, ¿de qué país ven? Entonces lo voy a poner así, tal como está. Autor, por supuesto, ¿no? Melanio Digital. Melanio Digital. Y en esta parte lo voy a publicar, chicos. Pueden visitar a esta determinada URL y descargarse o copiar todo el script y pegarlo en su código fuente, en este caso, en esta parte. Si alguna cosita no les interesa o no les gusta, pues no importa, lo editan simplemente. Ahora, ¿qué es la parte de arriba? A ver, espero que se haya pegado. No me falles, no me falles. No sé qué pasó, chicos. A ver, no se ha pegado prácticamente, no se ha jalado. Ay, no sé qué está pasando, pero en esta parte no está funcionando la rastra. A ver, otra vez. Agarremos en la tercera la vencida, dice, ¿no? A ver, sí es cierto. A ver, pégate, pégate. Ahí está. Y ahora falta ponerla en la parte más arribita. A ver, no se puso. Pero esta es la cuestión. Voy a poner la parte de arriba. Se volvió. Esto se volvió. A ver, no me falles. Ya vamos a hacer una cosa. Voy a pausar el video y lo voy a poner en la parte de arriba, así jalando. Bueno, chicos, acabo de ponerlo ya en la parte de arriba. Ah, pero alguien es sacrificado. Alguien acabó de sacrificarlo. A ver. A ver, ¿dónde se metió ese chiquito? A ver, funciona. Pero bueno, chicos, la idea es esa. Justo acaba de terminar, acaba de funcionar. La idea es esa. Ahora vamos a ver aquí. La idea es esa y hasta esa parte del video está muy total, ¿no? Pero alguien viene y dice 77 personas están viendo esto ahora mismo, está disponible en Trujillo. En este caso, por ejemplo, 77. Mira, vamos a editar esta parte. 77 personas. En esta parte ustedes tienen la facultad de hacer muchas cosas. Están viendo ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. En este caso puedo poner tranquilamente. 99 personas, 97 personas están viendo ahora mismo. En este caso city se puede poner con country. country, algo así. Country. En Perú. 93 personas, en este caso estoy poniendo en un rango, puedo poner entre 500, mira, 500 y 70 y me sale, pues este es un código random, me va a estar saliendo. Bueno, chicos, esta parte del video está muy buena, creo. Yo creo que sí. Yo creo que sí valió la pena que ustedes estuvieran en esta parte. Y va saliendo de esta manera, ¿no? Pues se puede poner menos texto, más texto, se puede cambiar, se puede cambiar toda esta cosa. Pero la estructura, al fin de cuentas, está ahí, ¿no, chicos? Bueno, chicos, espero haberles gustado. Esta es una página de venta BCL. Esta es una página de venta ganadora en sí. Pero esta es la forma de que ustedes tienen que trabajar, de la forma, y trato de explicar muchos problemillas que quizás no hay en internet. Este tipo de contenidos pues normalmente no lo vas a conseguir dentro de la plataforma, de cualquier plataforma en sí. Si lo encuentras pues es muy extraño, ¿no? Pero la idea todo está plasmado aquí. He tratado de hacer los contadores, se puede hacer más cosas en sí, ¿no? Pero la idea está ahí. La promesa, asegura de que el video, la parte ocultarse, también ya lo expliqué, cómo hacer en el parte del celular. Está un poco recopilando toda la información, ¿no?
Bueno chicos, espero haberles gustado, espero haber disfrutado de esta parte del video. Pues si te ha gustado, pues suscríbete, dame un like, dame un comentario, comparte con alguien que lo puede estar, que lo puede servir muy brutal. Pues dicho eso chicos, nos vemos. Eso es todo por mi parte por el día de hoy y nos vemos en los próximos videos.